Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Vamos a hablar de cómo finaliza la cosecha de arroz en un año realmente muy particular desde el punto de vista de los precios internacionales, las posibilidades de los mercados y los altos costos que están sufriendo los productores, no solamente de arroz, sino de todos los sectores del agro nacional. Alfredo, buenos días. Buen día, Guillermo. Un gusto poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Alfredo, ¿cómo están viendo ya el cierre de la cosecha de arroz? Bueno, en lo productivo fue un año regular. Si bien, si uno analiza en la historia del arroz, lo obtenido este azafra es muy bueno y nos coloca entre los mejores en la historia del arroz en Uruguay y nos sigue colocando en los primeros a nivel mundial. Estamos cerrando con 8.300 kilos por hectárea, son 400 kilos por encima de lo que fue el año pasado, o sea, tenemos un incremento del 5% en cuanto a nuestra productividad. Por tanto, esto es un dato positivo, es un dato que sin duda que alienta en los productores en el análisis que hace de que lo que hizo en el ciclo de cultivo, de cierta forma se plasmó una buena productividad. A bien, hay que hacer alguna salvedad al respecto porque hubieron regiones que tuvieron más problemas que otros, relacionados básicamente al clima y la zona norte del país, básicamente los departamentos de Artigas y Salto. Obviamente que la inclemencia de las lluvias en el mes de enero tuvieron afectación en lo que fue la productividad y allí tenemos menos productividad de lo que fue la zona este, que se pudo diferenciar en 1.000 kilos por hectárea de una región a la otra. Cuando hablamos de 8.300, repito, estamos hablando del promedio general nacional. Claro. Y con la otra parte, ¿qué pasa? Me refiero a los costos, a la comercialización del producto. Han cerrado molinos en algunas zonas del país, otros han enviado una parte de la plantilla de trabajadores al seguro de paro por dificultades a la hora de vender el arroz. Se han planteado, digamos, se ha planteado un escenario bastante complejo en ese sentido. Y hace un tiempo atrás conversábamos contigo y mencionabas que eran 6, 7 zafras con resultados quizás no positivos desde lo económico, al contrario, son negativos. ¿Cómo estás viendo esa parte? Bueno, justamente esa ecuación económica negativa que ha sido un ciclo por demás largo y varias reiteradas zafras en esta situación, obviamente que esto está repercutiendo de forma muy fuerte en todo el sector, más allá del sector productivo, en el resto de la cadena, pero también en todos los relacionamientos que tenemos los productores con las localidades donde está nuestro cultivo. Y esto obviamente que es consecuencia entonces de esta situación muy adversa en lo que es el negocio del arroz en Uruguay, y obviamente que el primer resultado ha sido la disminución de área de cultivo y por tanto una disminución de la materia prima para procesar, elaborar y después exportar por parte de las industrias. Y bueno, y las consecuencias son las que han sido noticia en el último tiempo, ¿no? Productores que se quedan sin su actividad y industrias procesadoras que tienen una capacidad instalada muy superior a lo que tienen de ingreso de materia prima y han tenido que tomar decisiones de cerrar, han tenido que tomar decisiones de reestructura, en algunos casos con una misma planta, pero utilizarla de forma parcial, y obviamente que esto hoy impacta aún más en el momento de que no tenemos un fluido importante de negocios de esta zafra 18-19. Es muy normal que en este momento del año ya estuviéramos superando un 30% de negocios hechos para el ejercicio comercial. En esta oportunidad no hemos llegado al 10% y bueno, entonces a decisiones que ha tenido que tomar la industria, se ve más impactada con esta necesidad de parar el proceso industrial hasta que se generen mejores negocios. Y los negocios no se generan, en primer lugar, digo, porque obviamente que para poder acceder a un mercado que hoy está muy competitivo, deberíamos de ofrecer a niveles de precio inferiores a lo que hemos estado realizando en el último tiempo, y
precios que no resiste, una baja no resistiría la producción, no resistiría la cadena. Entonces la industria hoy está teniendo una actitud, a la cual obviamente los productores la valoramos como positiva, de no tomar negocios que no sean satisfactorios, habido cuenta que no se generen las condiciones internas para mejorar nuestra situación. Y esto obviamente que tiene que ver en cuanto a costos y en cuanto a la pregunta que tú hacías, Guillermo. En lo que tiene que ver con los costos de los productores, ya fueron incurridos, ya sabemos cuánto fue que se gastó para producir una hectárea de arroz, que anduvieron los $1.780 en promedio. Los gastos, repito, ya fueron realizados, esa es una ecuación ya conocida. La expectativa está en los costos industriales, que sin duda que también marcan la otra variable en la ecuación del productor, que es el precio. El precio está directamente relacionado a cuál es la magnitud del costo industrial. Y en este sentido, sin duda, somos optimistas en cuanto a la variable cambiaria que está ocurriendo en Uruguay, a lo cual hoy hay una estrategia de poder detener la tasa de cambio en 35 pesos. Entendemos nosotros que la realidad del mercado mundial y la necesidad que tiene de corregir esta tasa cambiaria de Uruguay van a hacer que siga un aceleramiento en la tasa de cambio, y esto obviamente en esta misma relacionamiento que decía que aún queda 90% de la zafra por vender y que está depositada en las industrias, seguramente esta variable va a ser positiva en la ecuación de los gastos, y por tanto el residuo final al precio del productor puede generar una mejoría por esa vía. Obviamente que todo esto son análisis que hacemos con datos que se están dando, pero bueno, necesitamos generar el proceso industrial, generar los negocios, que también en este sentido tenemos cierto grado de expectativa positiva en cuanto a la región y básicamente que Brasil, y creo que en eso el sector en su conjunto está tomando esa cautela de no acelerar o no tomar, como decía, negocios que no sean satisfactorios, pensando que en el transcurso del año Brasil va a tener necesidades internas, y entendemos nosotros que va a repercutir en los precios de la región, por cierto, y quizás, dependiendo de la magnitud de esta necesidad brasileña, pueda tener incidencia en el mercado mundial, un mercado mundial que obviamente que para la realidad uruguaya es malo en cuanto a la composición de precios, porque repito e insistimos con lo mismo, la competitividad que tienen otros países de ofrecer a estos niveles de precio no la puede mantener o no la puede alinearse desde el Uruguay, pero obviamente que es necesario que se mantengan medidas que en primer lugar vayan de la mano de mejorar la competitividad. Por eso, y también utilizando un poco un titular tuyo recién, nosotros de ninguna manera vamos a aceptar que ANCAP suba los precios de los combustibles. Obviamente que entendemos nosotros que se debe trabajar en la interna de este ente para seguir maximizando sus costos de refinado, sus costos internos, los costos de distribución, para que el precio del combustible, de gasolina en particular, sea en la línea de mejorar la competitividad. Obviamente que a veces es mucho más fácil traspasar a otro esto falta de logros en las internas de las empresas, y bueno, sabemos la política tarifaria del Uruguay, cuál ha sido la tónica, tanto de ANCAP como también de UTE, que más allá de que tiene condiciones más favorables de competir en la mejor tarifa, la necesidad de hacer traspaso hacia el gobierno central por parte de UTE, obviamente que están haciendo con que la tarifa eléctrica, que es un componente fundamental para todos los rubros de la actividad primaria y todos los rubros que se le agrega valor en Uruguay, y obviamente que el arroz es uno de ellos, el componente de costo energético termina pesando, y bueno, llegará el momento de que el Uruguay, y seguramente tiene que ser más temprano que tarde, encare esto como un objetivo primordial, porque obviamente el efecto negativo en el resto de la sociedad por la falta de actividad, por la disminución de los relacionamientos laborales, tanto directos e indirectos, como lo pueden ser en el caso del arroz, obviamente terminan afectando el normal desarrollo de la economía uruguaya. Y en este tema también, y quiero destacar que el arroz en Uruguay, hace 2 años y medio atrás, cuando se empezó a manifestar estas dificultades que estamos enfrentando y empezamos a insistir y alertar al gobierno para tomar medidas para que esto
hubiera acciones para minimizar esta realidad. Generamos en ese entonces, en el 2017, 550 millones de dólares de divisas. Hoy, obviamente que falta valorar un poco de cuál será la tónica del valor de las exportaciones, pero seguramente nos lleguemos a 350 millones de dólares de divisas. Entonces hemos perdido 200 millones de dólares de divisas que obviamente que afectan a la economía del Uruguay en su conjunto, y obviamente que la falta de capacidad de análisis del gobierno en su momento cuando se alertó de esto es el principal responsable por esta depresión de la actividad, y esta depresión que termina repercutiendo, insisto, repito, en la actividad económica de todo el país. Claro. Alfredo, y pensando en lo que va a ser la próxima campaña, ¿cuánto puede jugar en la toma de decisiones de los productores, en lo que va a ser la siembra, lo que pase o cómo se encaminen estas elecciones que se van a llevar adelante en este 2019? Bueno, entendemos que las decisiones que tiene que tomar el productor van a ser antes de los resultados electorales Sí, del sí. país. Por Recordemos eso te que decía, cuando se vayan encaminando. yo creo que el productor va a tener que recibir alguna señal previo al acto eleccionario, que lo vendrá por el tema de la tasa de cambio, como lo manifestaba recién, por la situación de los mercados, y también un factor fundamental que para eso obviamente que vamos a insistir con el Poder Ejecutivo y en particular con el Banco República, que hayan instrumentos y herramientas de financiamiento para poder encarar la nueva siembra, porque si deberíamos esperar a cuál sería la política a llevar adelante por el gobierno que accediera después de las elecciones, ya sería muy tarde, porque las decisiones las tiene que tomar el productor máximo en la segunda quincena de agosto, donde todavía estará en análisis, en discusión, cuál va a ser el camino de un nuevo gobierno que recién se sabrá en noviembre, y todavía las políticas se van a poner en práctica recién en marzo, cuando ya estaríamos en la nueva cosecha. Por tanto, si no hay acciones al cual, en base a las variables que te manifestaba recién, no llegan en la composición de análisis, de fortaleza que pueda generar el productor, lamentablemente tenemos otro año más de una caída importante del área que obviamente que podría ser de definición en realidad de lo que es el sector y el tamaño del sector en Uruguay, que de mantenerse en una estructura muy pequeña es inviable mantenerlo, y por tanto podemos hablar de una situación tan drástica como el hecho de generarnos muy poco actividad arrocera en nuestro país, siendo que si no lo analizamos en cuanto a términos comparativos con el resto del mundo, obviamente que sería perder, y sin querer generarle una autoestima al arroz en Uruguay, pero sí base solamente en la realidad, ese cultivo agrícola que mejor adaptación tiene, y por cierto es de lo más eficiente en cuanto a esta actividad en nuestro país. Claro. Alfredo, y ese productor que deja la producción arrocera, ¿se vuelca a algún otro cultivo o busca algunos otros rubros, por ejemplo, la ganadería? A ver, la realidad natural de donde está el arroz, la otra actividad que encaja a la perfección es la ganadería. Ujú. Cualquier otro cultivo entra en el mismo análisis que hacía recién, que lamentablemente el Uruguay en esta condición actual no tiene otro cultivo que pueda ser alternativo, por tanto la aplicación de estas áreas será con ganadería, pero lamentablemente sabemos que no será el productor arrocero el que va a poder generar esa actividad, porque obviamente que el relacionamiento con la propiedad de la tierra, que solamente un 30% son propietarios de tierra de los productores arroceros, la mayoría obviamente que son arrendatarios, generaría que la actividad la intensificara, la incrementara quien está haciendo hasta ahora, que es el ganadero, que a su vez tiene el relacionamiento con la propiedad de la tierra. Así que obviamente que a la ACA le preocupa muchísimo la cantidad de productores que se quedan en el camino, y obviamente que no tienen una alternativa en la producción para poder mantenerse con este objetivo de que es estar
en un rubro de agrícola, y repito, en el caso del arroz, que tiene eficiencia productiva por demás marcadas en la historia de lo que tiene que ver nuestra actividad.